Bienvenidos sean todas y todos a un episodio más de Fuerte y Claro por el Derecho a Decidir. Este programa que vamos a trabajar el día de hoy es un programa muy especial, pues tenemos unos invitados de lujo, invitados que llegan desde Guatemala, desde la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y especialmente especialistas en el tema de derechos de los pueblos indígenas. Hoy vamos precisamente a hablar y dialogar, en este caso, sobre cómo entendemos el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas frente al principio del bien común. Entonces, permítame presentarles en primera instancia, quiero darle la bienvenida a Enrique Pérez Seto. Gracias por estar con nosotros, por darte el tiempo. Él es auxiliar de la Procuraduría, que les decía, de Derechos Humanos y de la región de Ixil. No sé si lo he pronunciado bien, ¿está bien? De la región de Ixil, quien va a acompañarnos hoy. Del mismo modo, quiero dar la bienvenida y agradecer por su presencia a Alberto Mazariegos. ¿Mazariegos? Sí, es correcto, muchas gracias. Sí, él es técnico precisamente también de la Procuraduría de Derechos Humanos y que también va a estar acompañándonos y dialogando sobre el tema que habíamos nosotros ya presentado hace un momento. Bueno, en este sentido, en este caso tal vez podríamos empezar contigo, Alberto. Alberto, ¿qué entendemos ahora, hoy en día, en este contexto como soberanía de los pueblos indígenas y su relación con el principio del bien común? Bien, desde la perspectiva de los pueblos indígenas de Abya Yala, en algún momento cuando se abordó el tema, pues lógicamente lo estábamos enfocando fundamentalmente en la autodeterminación de los pueblos. Desafortunadamente ya en el ámbito internacional, por las condiciones y por el contexto social y político, cultural de cada una de las distintas regiones del mundo, finalmente no prosperó la propuesta de América Latina de Abya Yala, sino más bien prevaleció el término de libre determinación, y ese es como vamos a encontrar actualmente en la legislación internacional, primero en el convenio 169, luego en las dos declaraciones, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y finalmente la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Ahora, ¿cuál es el espíritu de ese concepto que se oye bonito, pero que luego en nuestra práctica, pues a veces a muchos pueblos los ha favorecido muy bondadosamente, pero también tenemos muchos pueblos de Abya Yala en el cual pues la concreción de la libre determinación o autodeterminación pues ha ocasionado serios problemas todavía en su implementación. En ese sentido, nosotros vemos, ¿verdad?, que lo esencial de la libre determinación, que no tiene nada que ver con el tema de autonomías o de independencias, de fraccionar nuestro territorio, de dividirnos nosotros, digamos, socialmente, sino más bien, es decir, siempre se mantiene bajo el principio de unidad basado en la diversidad. Entonces, ese es el principio básico. En ese sentido es que el fortalecimiento de la libre determinación desde la perspectiva nuestra como pueblos nos permite fortalecernos en todos los ámbitos de la vida. Es decir, desde definir nuestro modelo de desarrollo, desde definir nuestro modelo económico, desde definir las relaciones sociales que podemos establecer para mover esa economía local, municipal, departamental y luego nacional, que nos permite también en algún momento dado pensar no solo en el hoy, es decir, lo que nos puede ser útil y lo que nos puede servir el día de hoy, sino fundamentalmente lo que podamos tener y disponer en el futuro. Entonces, eso es lo fundamental. A partir de que atraviesa todas las manifestaciones de nuestra vida, entonces vamos a encontrar distintas expresiones de autonomía
que puede ser una autonomía desde el punto de vista social, puede ser una autonomía desde el punto de vista económico, puede ser una autonomía desde el punto de vista del manejo de nuestros recursos. Y entonces hay ya hay una diversidad de autonomías. ¿Qué nos permite todo eso? Lo que nos va a permitir es tener una capacidad sólida para el relacionamiento. Algunos le llaman negociación, pero a veces eso nos lleva a pensar en muchas horas. Pero nos permite, digamos, en la medida que estamos fortalecidos, cada uno de nuestras autonomías, nos va a permitir una mejor relación con el resto de pueblos que conviven en nuestro territorio, pero también fuera de nuestro territorio. Entonces, eso es lo esencial. Entonces, en la medida que logramos autonomías, en la medida que se va consolidando, en esa medida estamos en mejor capacidad de poder entablar relaciones horizontales con los otros pueblos, con los otros gobiernos, independientemente del nivel en que están ubicados. Claro, el marco que nos estás planteando, que es incluso establecido, el modo en que se debe entender este principio, nos hace caer, creo, ¿no? Enrique, te paso ahora la batuta a ti, en el sentido de que en realidad entonces cuando hablamos de este principio de autodeterminación, que así se ha denominado, no está peleado entonces, no contraviene el tema del bien común. Sí, un placer, un honor estar acá con ustedes en la radio y en el programa Fuerte y Claro. Es un gran honor, pues estamos de visita acá en el país y realmente pues déjenme decirles que su población, su estructura legal, Bolivia es un país muy referente para nosotros como guatemaltecos y tenemos un gran rezago como país, pero no es por la gente, sino que es por el tipo de gobierno que hemos tenido en estos años. El bien común, puedo decirle desde la óptica de Guatemala, está plasmado en nuestra Constitución Política de la República, donde garantiza que el Estado debe de promover el bien común a toda su población. Mas, sin embargo, nosotros hemos visto que el bien común que ellos indican no se cumple. Los pueblos indígenas, desde su libre y principio de autodeterminación, puedo decirlo, en la región en donde vengo, la región Ixil, ellos tienen su forma de vivir a través de costumbres, de sus tradiciones. Han creado instituciones propiamente indígenas, por decirle, el Parlamento Ixil. También han creado una universidad propiamente Ixil, una universidad Ixil, que no es reconocida por el Estado. Y no podemos hablar de que garantiza el bien común, mas sin embargo no garantiza una educación especializada a pueblos indígenas. Esa práctica esa norma de garantizar el bien común está en la Constitución, mas sin embargo en la práctica hacia la población indígena es discriminatoria, excluyente. Pero eso también no hace que la población indígena esté sometida a las prácticas del Estado, de las instituciones del Estado. Ellos mismos han creado sus instituciones a través de las costumbres, de las leyes y convenios internacionales, respetando las normas internas, no contrayendo ni teniendo algún tipo de choque o pugna con algún grupo o sector, sino que la práctica de la población indígena es en base a las tradiciones y lo que los abuelos han enseñado de generación en generación. Algo muy interesante que puede decirse de la autodeterminación es de que en el bien común del Estado promueve en situación de agricultura. El bien común del Estado indica que todos deben ser iguales y que hay programas de instituciones del Estado para garantizar abonos públicos a todos. Pero la población indígena rechaza eso porque a través de costumbres respeta la madre tierra con abonos orgánicos y la producción de ellos es más sana. Entonces no contravienen a ninguna institución del Estado, mas sin embargo pues las prácticas son más sanas, son más saludables, y no solo en eso, en salud también. Salud, ellos tienen su forma, están
los guías espirituales, los ajís que le dicen, las comadronas, que es un término ladinizado porque desde la región que yo vengo, pues se les dice cuyincha, que son mujeres que son lideresas, que traen ya ese don y han aportado mucho al Estado de Guatemala, quien a pesar de que apoya, no las apoya con insumos, no les reconoce el trabajo, son discriminadas, son excluidas. Entonces, para mí hay una gran brecha desde el punto de vista de legal, donde se garantiza que hay bien común, pero que desde la práctica es excluyente con la población indígena. Claro, gracias por compartir eso. Y les diré que creo que hay una buena analogía en relación a lo que pasa allá y también lo que hemos vivido acá, y se vive todavía, ¿no? Y también nosotros tenemos varios pueblos indígenas que precisamente provocan, digamos, ¿no? Y han motivado también poder discutir este tema con ustedes, porque ahí está ese conflicto entre lo que la gente espera, digamos, del municipio, del gobierno municipal, o sea, regional o departamental, en relación a lo que los pueblos indígenas consideran oportuno y adecuado realizar en cada uno de estos ámbitos, ya sea de agricultura, ya sea medicina. Y todavía, sin duda, el problema de poder integrarnos, ¿no? Porque integrar no es mezclar, ¿no? Entonces, de poder integrar y asumir también todo ese conocimiento, procedimientos, normas propias que tienen dentro de esa cotidianidad de convivencias que nos está generando un poco de tal vez de conflicto, no sé si calificarlo como conflicto, pero esa dificultad de poder sobrellevar la situación. Pero en base a eso y a toda esa experiencia que ustedes tienen allá y lo que nosotros estamos viendo acá, ¿cómo están viendo eso? ¿Qué perspectivas más o menos vamos a tener al respecto? Por favor, Alberto. Bien, cuando yo decía de que en la medida que estamos fortalecidos, en esa medida podemos entablar relaciones de igual a igual, va encaminado precisamente a que, otra vez, ¿verdad? Como criterios a nivel universal, algunos le llaman estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas, pues hay algunos consensos, ¿verdad? En el sentido de que todos los estados tienen que hacer esfuerzos para que haya mayor participación de la población en la definición de ese bien común, de qué destino le vamos a dar, cómo lo vamos a utilizar, cómo nos vamos a beneficiar de ello. Y no solo pensar también en el país, ¿verdad? Porque también tenemos que pensar en el resto de países y cómo también nosotros como país, a través del bien que tenemos, lo podemos compartir. No importa si es por la vía de la comercialización o si por la vía de la solidaridad, pero siempre los países tenemos esa tendencia. Pues entonces están todos esos criterios, ¿no? Entonces, para eso hay que hacerlo, dice los estándares internacionales. Los países se tienen que esforzar para hacerlo de forma conjunta, en consulta, con participación y una serie de verbos. ¿De quiénes? De los pueblos indígenas, porque estamos hablando en este momento de los pueblos indígenas. Y en países donde no hay pueblos indígenas, pues es la sociedad civil, ¿no? Bien, entonces en ese sentido, nuestras constituciones, como decía el hermano Enrique, ya tienen definido y definen, ¿verdad?, en sus primeros artículos constitucionales, el modelo económico de Guatemala que es un país eminentemente agrícola. Y entonces luego vamos a encontrar, cuando vamos a ver leyes e instituciones, son las leyes e instituciones más débiles que hay para fortalecer ese carácter económico del país, y más bien todo lo demás va hacia el comercio y hacia la industria y hacia la banca. En el caso de Bolivia, la Constitución dice que la economía de este país, el modelo económico del país es plural, es diverso, ¿verdad? No define exactamente. Hasta más adelante, cuando ya se habla de los recursos naturales, el uso de los recursos naturales, ya vemos un poquito, ¿verdad? Se habla de que la agricultura, la ganadería, la pesca, la cacería,
¿verdad? Es decir, entonces ya se puede entender, y ya un poco más lejos mencionan el turismo. Entonces ya se entiende de que es diverso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esos modelos así planteados, ahora cómo llega eso ya en cada una de las comunidades. Porque es fácil decir, ¿verdad? Decir, bueno, la agricultura, porque la mayoría se dedica a la producción, sí, pero si la ley y las instituciones que existen me van a decir qué es lo que tengo que cultivar, qué extensión, qué calidad y qué fin va a tener, entonces, bueno, entonces y ahí ya están erosionando mi autonomía. Es decir, están diciendo que sí vamos a fortalecer la agricultura porque la población indígena es eminentemente agrícola, sí, pero me están cambiando estructuras mentales, me están cambiando formas de vida y me están cambiando, por supuesto, después formas de actuar. Y así podríamos ver en cada uno de los rubros de la economía. Todavía hay mucho todavía por hablar y complicado eso, ¿no? De cómo llegar a ese consenso que se va a plantear en un momento. Bueno, vamos con el primer corte, enseguida volvemos. Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidente, de trabajo, quemaduras o caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan, ¿no? en los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso. En caso de enfermedad nosotros nos podemos internar a un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras. Simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con nosotros trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afilies a la caja, que exijas a tu empleador que te afilie. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud, el trabajo sí es digno. Estamos en Fuerte y Claro por el Derecho a Decidir, hablando precisamente hoy sobre la determinación de los pueblos indígenas y su concepción o su relación con el bien común. En este momento me gustaría empezar contigo, Enrique, y voy a hacer una afirmación en la relación que me gustaría tú puedas dar tu punto de vista en relación a lo que yo menciono. La tierra es para quien la trabaja. ¿Qué opinas de eso? Es un concepto que desde nuestra estancia acá hemos escuchado y realmente pues en lo particular pues me sorprende el país de Bolivia con esto, porque sí hay instituciones, hay normas legales que ya están bien cimentadas y que ya empezaron un gran trabajo con esto. Las tierras están devolviéndoselas a la población originaria campesina. Si no han habido un porcentaje que se ha cumplido la totalidad, más sin embargo, el esfuerzo es sorprendente. Las instituciones están ya instaladas. Existe, como reitero, las normas legales, e inclusive hay inclusión del convenio 169 en el artículo 6 que habla sobre las tierras. Es una gran brecha, porque hacer una comparación en los avances que ha tenido Bolivia, si bien es cierto, han habido dificultades,
Pero nosotros como país de Guatemala, especialmente como población indígena, estamos rezagados en ese tema. Allá todavía las tierras no han sido devueltas a la población indígena. Existen grandes caciques de tierras que acumulan cantidades de hectáreas, y la población originaria pues está en condiciones de servidumbre a esos caciques. Podemos mencionar los cafetaleros, que tienen unas grandes extensiones de tierra, y la población indígena de Guatemala pues tiene que trabajar con salarios que no son dignos para ellos. Esto es un salario de miseria solo para sobrevivir. El cultivo de palmas africanas, que tiene una gran extensión de terrenas. Hay un grupo de poderosos de la élite del CACIF que dominan la producción de cosechas, y el que trabaja sigue siendo la población indígena original. El Estado no se ha preocupado, al contrario, ha desmantelado instituciones que tenían un enfoque como para hacer un inicio. Podíamos hablar de la Secretaría de Asuntos Agrarios y otras instituciones, más sin embargo, pues contrario a ello, pues las desapareció. Entonces, propiamente donde yo vengo, del área Ixil de Guatemala, es unas grandes extensiones de tierra que han sido arrebatadas a la población por transnacionales, hidroeléctricas, mineras, que están explotando, y lo único que pueden hacer, y las regalías que podemos ver de esas empresas transnacionales a la población guatemalteca o las municipalidades, es una miseria, un 1% de lo que pueden sacar de allá. Pero el punto es de que la población campesina originaria no tiene acceso a las tierras, a sus tierras de los ancestros, de los abuelos. Es una tristeza lo que se vive ahí en Guatemala, porque mucha gente se desplaza a otros lugares forzosamente por esa situación, y también es muy predominante de que si ellos ocupan una finca, pues el aparato estatal, decirse policía, ejército y ministerio público, jueces, ordenan inmediatamente el desalojo de esas personas. No deja al Estado que reconozca. Solo en ese principio podemos ver la gran diferencia del país de Guatemala en esa afirmación que la tierra es de quien la trabaja. La gente originaria, Ixil, Quiché, en Guatemala, y la población es trabajadora, es luchadora, mas sin embargo no tiene las tierras que le han sido arrebatadas por estos caciques de Guatemala. Saludo a Bolivia por el esfuerzo. Yo sé que tienen dificultades, mas sin embargo valoro mucho la institucionalidad que ya tienen referente a esto, y sobre todo pues que desde la Constitución, los convenios ya tienen enmarcado los lineamientos en este tema. Lo que decía César es muy interesante. Perdón, Enrique, disculpa. Lo que decía Enrique es muy cierto, ¿no? Estamos hablando ahora de bien común, pero si de pronto los pueblos indígenas no tienen un acceso a tierra para poderla trabajar y generar un bien, pues llega a ser contradictorio lo que se plantea, ¿no? ¿Cuál sería la afectación? Precisamente este principio de autodeterminación, el hecho de no tener tierra. Mira, este planteamiento de que la tierra debe de ser para los que lo trabajan, en nuestro país emerge en los años 70. Yo creo que es más o menos en ese marco en todo Abya-Yala, ¿verdad? Y también Bolivia. Esto porque finalmente los pueblos indígenas se dieron cuenta, ¿verdad?, que el dueño de la tierra es la persona que está en la ciudad, si muy bien estamos, y si no, pues está en el exterior, ¿verdad? Y los que están cuidando y haciendo producir la tierra es el campesino, el indígena, que no tiene nada. Cuando se dieron cuenta de esto, entonces plantearon, ¿verdad?, que esa relación económica, productiva y social, pues no era lo más justo.
Y entonces es cuando se empieza con ese clamor. Inclusive la Iglesia Católica a nivel de América Latina lo tomó a partir de la teología de la tierra, digamos, cuando hablan del clamor por la tierra a nivel de Abya-Yala. Pero ese es el espíritu, ¿verdad? Es decir, que lo debe de tener quien lo trabaja, pero bajo ese entendido que es para quien lo necesita, ¿verdad? Es no solamente para quien lo trabaja, sino para... Entonces, no solo cambiar quién es el dueño, sino además el fruto de la tierra para quién es. Entonces, yo creo que va amarrado junto con eso. Esto también, digamos, porque en muchos países de América Latina, y en este caso, como se ha dicho, el caso de Guatemala, existen tierras. O sea, es mentira de que no hay tierra para todos, hay tierras. Entonces todavía hay mucha tierra que es subutilizada. Bueno, cuando hablamos de tierra subutilizada es que determinada porción y que debería de ser para determinada cantidad de ganado, por ejemplo, para 100 ganado, y pues yo soy el dueño y bueno, tengo solo 10, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa tierra la estamos subutilizando. Y eso sucedió mucho aquí en Bolivia, ¿verdad? Que hasta, digamos, se escuchó en algún momento expresiones de nuestros hermanos indígenas de que es más favorable ser ganado que ser indígena, ¿verdad? Es decir, es una expresión muy dura, muy dolorosa, ¿verdad? Pero se debe a eso. Entonces tenemos tierras ociosas, es decir, que ni siquiera están los 10 ganados ahí, ¿verdad? Sino simple y sencillamente es tierra privada, no se puede utilizar, pero igual, ¿verdad? No hay ninguna producción. En países tan pobres como los nuestros, en países, digamos, con escasez de alimentos, ¿verdad? Entonces, este clamor, esta demanda va enfocado precisamente a eso. Es decir, no es posible que estén las tierras ahí, digamos, descansando cuando hay esa necesidad. Entonces, nosotros creemos de que esta afirmación ahora hoy se concretiza aquí en Bolivia. En nuestro país todavía no. Sigue siendo una demanda, eso sí, ¿verdad? Pero entonces ya vemos que se concretiza. Y por eso en una intervención del hermano Enrique decía él, ¿verdad?, de que Bolivia sigue siendo un referente para nosotros. No solamente para el discurso político, ¿verdad?, no solamente para con la gestión de nueva institucionalidad, sino también, digamos, cómo es lo que tenemos formulado, lo que tenemos conceptualizado en nuestros instrumentos y en nuestra forma de organización como Estado, se puede concretar eso allá con la población. En la visita que hicimos al INRA, nos explicaban de los avances que ha habido. Miren, si ya nuestras repúblicas ya casi van celebrando los 200 años de surgimiento, en algunos más, en algunos menos, y nunca lograron lo que en 10 años o 15 años se ha logrado con el INRA. O para hablar más reciente, ¿verdad?, la institucionalidad anterior de la nueva república, de la refundación, en todos los años que había transitado para buscar una solución y justicia para la tenencia de la tierra, no lograron lo que se está logrando en este corto periodo. Por supuesto que hace falta todavía, nos decían que no es nada acabado. Hay una serie de dificultades, y frente a esa dificultad, las dificultades técnicas, creo que eso es lo menos complicado, porque eso se puede resolver con asesorías. Si necesitamos traer gente de otro lado, pues hay que traer, ¿verdad? Pero es lo técnico, eso no nos debe de preocupar. Yo creo que lo más preocupante es lo que subyace debajo de todas esas dificultades, barreras, contradicciones, conflictos internos que hay, porque al final, quiera o no, algunos estamos a favor de la reforma agraria, y eso hay que decirlo, y algunos otros no estamos de acuerdo con la reforma agraria, y entonces eso se expresa
en esas dificultades, en esas barreras que vamos encontrando. Correcto. Ha tocado, creo, un tema muy importante también. Gracias, Alberto. Este tema de cuando hablamos de tierras, de este otro rol importante que tienen los pueblos indígenas, de hablar un poco de seguridad, ¿no? De seguridad alimentaria, quiero decir, ¿no? Mencionaba, somos países pobres que a veces nos falta incluso que comer, y de pronto hablamos de bien común, pero de pronto hay tierras que podrías estar cultivando para alimentar a la gente que lo necesita, pero preferimos irnos a ciertos tipos normativos o ciertas perspectivas, como tú decías, que no son temas técnicos, sino un cierto modo de voluntad de poder trabajar con una nueva perspectiva, entendiendo mejor el rol de cada uno. Bueno, entonces ahora sí nos vamos al segundo corte, ya pronto volvemos con la última afirmación, que también tiene que ver mucho con otro de los roles que asumen los pueblos indígenas con el cuidado del medio ambiente y la madre tierra. Ya volvemos. Una mañana ha salido 6 de la mañana, un sábado era en 17 de enero, y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleven, que no te alejen. Me ha llevado a trabajar a un lugar indebido que no deben ir unas niñas. Me ha llevado a trabajar a las 12 de octubre. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. Estamos ya en parte final, en la recta final de Fuerte y Claro por tu derecho a decidir. Vamos a entrar a hablar de otro de los aspectos importantes precisamente de los pueblos indígenas en torno a lo que decíamos, el bien común. Y es en muchos casos el rol que ellos asumen, a veces protagónico, en tema de la defensa de los derechos de la madre tierra. Alberto, en base a esta afirmación que te voy a compartir, ¿qué nos puedes decir? No esperen que los pueblos indígenas defendamos la Amazonía. Es una lucha de todos. Bueno, en realidad ahí recoge un sentimiento, yo diría que mucho más contemporáneo. Los pueblos indígenas históricamente ha sido parte de su vivir, de su práctica, el cuidado del medio ambiente, para los fines y en función de las necesidades que ellos mismos tienen. Pero luego resulta que también la humanidad, unos más que otros, hemos descuidado lo que tenemos. Y entonces, frente a ese descuido que hay de parte de otras regiones del mundo, entonces ponen sus ojos en aquellas regiones, en aquellos países donde está habitado mayoritariamente por pueblos indígenas, y ya como parte de la reserva para la humanidad. Y entonces ahora pues nos dan ese encargo de que ahora nosotros los pueblos indígenas pues podamos ser cuidadores del medio ambiente, buscar formas de cómo mitigar los efectos del cambio climático, la resiliencia, bueno, todo ese tipo de situaciones que vienen casi como que diríamos como requerimiento de la humanidad. Yo no diría como una imposición de otros países, no, sino como un requerimiento de la humanidad ante ese descuido histórico que hemos tenido. Entonces, ahí viene ese planteamiento, ¿verdad? Y entonces nos corresponde únicamente a nosotros ahora, vamos a asumir nosotros los costos de los descuidos que se ha tenido en otras regiones para que ahora nosotros seamos los cuidadores y limitarnos de repente, ¿verdad?, ante necesidades concretas que tenemos de expandir un poco nuestro territorio o de explotar recursos naturales que tenemos
en aras de que nosotros tenemos que mantener el pulmón que va a servir para el resto de países que ya no tienen nada, ¿verdad? Entonces nosotros creemos de que no, o sea, estamos totalmente de acuerdo con ese enfoque, así lo vemos allá en Guatemala, ¿verdad? No, es decir, si hablamos de justicia, no es justo. Y creo que este ha sido un planteamiento que la comunidad internacional ya lo entendió, lo ha comprendido totalmente, que como respuesta a eso, por ejemplo, ahora hay un fondo que está destinado a aquellas comunidades, a aquellos países que hacen grandes esfuerzos para mantener esas reservas que aún hay, ¿verdad? Entonces, ese yo diría que es como el indicador claro que hay de que están conscientes, que están asumiendo una responsabilidad, pero también entonces queda todavía por discutir, ¿verdad? Si frente a eso en algún momento dado no violenta derechos nuestros, ¿verdad? Otra vez volvemos al tema de la libre determinación. Es decir, si en algún momento dado tenemos que sacrificar territorio que hoy está destinado como reservas naturales porque hay población que necesita tierras para poder alimentarse, entonces ¿cuál primero? ¿La reserva o la alimentación? Seguramente primero la alimentación. Entonces yo creo que en ese sentido los pueblos están claros, con una revisión muy superficial que hemos visto de la legislación medioambiental aquí en Bolivia. Nosotros creemos también que desde el Estado hay conciencia de eso. Y por lo menos en el ámbito internacional también vemos que hay un reconocimiento, o sea que no pasa desapercibido esa contribución que hoy por hoy los pueblos indígenas y los estados como Bolivia están aportando a la humanidad. Gracias, Alberto. Me quedo con lo que mencionabas, tal vez de este reconocimiento que ahora existe, ¿no? De que bueno, buena parte de la humanidad no sabe llevarse bien con la madre tierra, ¿no? Y es como que de pronto el momento en que podemos rescatar todo ese conocimiento de miles de años de convivencia armónica con la madre naturaleza por parte de los pueblos indígenas. Pero en este sentido, ya paso contigo, Enrique, todavía estamos, como mencionaba también en este momento Alberto, estamos con esta brecha, ¿no? de lo que necesita el pueblo indígena y de lo que se le exige y que se los reconoce al pueblo indígena. O sea, por favor, pueblo indígena, enséñanos cómo vivir de manera armónica para el bien común, ¿no? Pero un cacho tierra no te voy a dar, ¿no? Entonces, esta contradicción, ¿cómo la ves? Sí, gracias. Mire, yo valoraba un artículo de la Constitución de Bolivia, donde tenía unos principios en la cual decía que debe de respetarse a la madre naturaleza. Una situación que desde nuestros ancestros como población originaria de Guatemala, he visto la práctica de los abuelos en su cosmogonía. Talar un árbol, ellos piden permiso, saben el día, la hora, un ritual, todo un ritual para con la madre naturaleza. Pero eso ya no muchos pueblos también originarios ya no también lo practican, ya llegan y talan y cortan y ya le faltan el respeto y ya no hay una relación entre madre naturaleza y ser humano. Y esas son las consecuencias que hemos visto ahora de que los efectos climáticos, los huracanes, las olas de calor afectan ya a los países. ¿Y qué es lo que hace del Estado desde ese punto de vista, volviendo al tema del bien común? No es trascendental, existe un Instituto Nacional de Bosques, INAB, que su trabajo es dar licencias a personas o a instituciones de cuánto diámetro de terreno hay que explotar, hay que cortar, sin supervisar si hay una reforestación de lo que van a utilizar. Hay una gran brecha entre este tema
de la madre naturaleza, y realmente yo creo que como población originaria estamos perdiendo un poco la concientización de este tema. Estamos perdiendo un poco la relación con la madre naturaleza. Y debería ser al contrario, deberíamos estar fortalecidos en estrecha relación y realmente, pues, sobre todo en la afirmación que decía usted, no esperar que otros hermanos originarios estén luchando, están promoviendo, estén en armonía con la naturaleza, y otros hermanos de otros distritos de nación estemos depredando, cazando. Entonces, debemos de estar en sintonía como pueblos originarios. Debemos de estar unidos en que esta lucha es de todos, no solo de una nación, no solo de un grupo, es de nosotros como población originaria, y también la práctica de los conocimientos y el respeto a la madre naturaleza debe ser transmitida a las generaciones que vienen. Y eso es lo que a nosotros nos ha faltado ya en Guatemala, ¿vale? Que los abuelos tienen una estrecha relación, porque lo he visto, pero nunca ya transmiten, a veces lo transmiten y ya como segunda generación ya no lo quiero transmitir a mi tercera generación, o lo desaparece. Ese es parte de los efectos del Estado también, y no promover. El interés de ellos es que no se siga con esas prácticas de población originaria, porque no les beneficia para las transnacionales que puedan tener beneficios sobre la madre naturaleza. Entonces, yo comparto mucho esta afirmación. Realmente debería de ser una práctica de pueblos originarios de diario, de promover, de estar conscientes y de estrechar más esa relación con la madre naturaleza. Yo quería, en lo que estaba planteando el hermano Enrique, decir, ¿verdad?, de que la defensa ahora, digamos, para conservar nuestros recursos, también no debería de ser solo frente a los depredadores, ¿verdad?, sino también tenemos que hacer una revisión, y este es un mensaje para la población indígena de Bolivia. Una revisión de nuestras prácticas como pueblos indígenas. Es decir, nuestras culturas son dinámicas, nuestras culturas son evolutivas, evolucionan permanentemente. Nuestras culturas que hemos heredado no han sido perfeccionados. Nos toca a nosotros también ir buscando la perfección de nuestras culturas. En ese sentido, digamos, nuestras prácticas culturales tenemos que ser también autocríticos. Hay elementos culturales los cuales tenemos que fortalecer y las vamos a seguir practicando, las vamos a seguir difundiendo con las generaciones, como dice Enrique, pero también tenemos que ser críticos. Hay elementos culturales que hoy por hoy no podemos seguirlas practicando tal y como las fuimos conociendo. Es decir, en aras de este cuidado, de esta armonía que necesitamos. Entonces, es importante que nosotros como pueblos indígenas a lo interno revisemos esas prácticas que necesitan ser modificadas, en aras a mantener el espíritu del cuidado a la naturaleza, de mantener el espíritu de esa relación armónica que debe de haber. Creo que ese es un reto para las generaciones que estamos hoy por hoy al frente de nuestros pueblos. Cierto, y rescato también lo que ambos mencionaban. Es perfectible, todo, tenemos que ir mejorando, es la idea, vivir mejor siempre todos, ¿no?, en comunidad. Y algo que también me caigo en cuenta ahora es de que esta idea, esta noción que tenemos del bien común, depende también de la lectura del bien común que hagamos, ¿verdad? Entonces muchas veces creo que a veces estas intenciones que tú mencionabas de ciertos pueblos indígenas que empiezan, quién sabe, a explotar, es porque creen que para vivir mejor o para estar bien tienen que entrar en una lógica explotadora, capitalista, depredadora. No nos estamos dando cuenta que en realidad el bien común significa
que todos al final de cuentas estemos bien, y creo que ese es un problema también que tenemos que ir trabajando poco a poco y no permitir, ¿no?, que precisamente que estas nuevas generaciones crean que esta es su única manera de tener un bien común, de vivir bien, ¿no? Hay que ir perfeccionando, hay que ir viendo las prácticas que nosotros tenemos. Por ejemplo, el uso del agua, ¿no? En la legislación aparece, ¿verdad?, que el agua, digamos, a nivel general, pues bueno, es del Estado, ¿no? Bueno, pero hay áreas donde el consumo, el uso, pues lo administran los gobiernos, pero hay una gran parte en manos de las autoridades comunitarias. Y muchas veces eso digo, entonces el uso racional, adecuado, inclusive el reciclaje del agua, todos esos elementos, pues las vamos a ir perfeccionando. O sea, tenemos un aprendizaje ancestral, pero ahora tenemos tecnología. Entonces, ¿cómo con ese aprendizaje más la tecnología, digamos, algunos avances que se ha tenido, nos puede ayudar para ir haciendo mejoras? Sí, gracias. Tal vez para un comentario final, porque ya creo que estamos cerca de finalizar el programa y no me quiero ir sin hacer este comentario de que no todo también es malo. Nosotros como institución del Procurador de Derechos Humanos también les quiero dejar el comentario de que en estos temas que hemos hablado hemos tenido incidencia, hemos hecho esfuerzos con población indígena y con población en general. Uno es para concientizar, que conozcan sus derechos, sus obligaciones y empoderarlos para que lo exijan al Estado, y retomando ese bien común, pues para que lo entiendan desde qué perspectiva el Estado debe de cumplir con ese bien común, empoderar a la población con sus derechos, el respeto también a las prácticas ancestrales, el valorarlo, porque el Estado es uno de los grandes violadores de esas prácticas ancestrales. Entonces, como institución tenemos esa función de fiscalizar, de hacer recomendaciones y sobre todo en los lugares, en las naciones donde somos originarios, empoderar a la población indígena para la exigencia de esos derechos humanos para que lo conozcan. Correcto. Gracias, es un buen comentario. También yo creo que me uno a eso, porque como Defensoría del Pueblo también, el rol nuestro, ¿no? Precisamente más preocupados de que no solamente los pueblos indígenas puedan conocer sus derechos, demandarlos, y nosotros también por nuestra parte, institucionalmente, igual exigir que el gobierno o el Estado garantice los derechos, ¿no? Pero es una pelea que todavía tenemos mucho camino por andar, por todo lo que también en ambas situaciones, después de todo país latinoamericanos, todavía nos queda mucho por recorrer. Quiero agradecerles a ambos por haber participado, por darse ese tiempo. Bienvenidos sean a Bolivia, espero se lleven un buen recuerdo nuestro. Esperemos que no sea tampoco la última vez, ¿no? En las que nos podamos encontrar. Algo para cerrar. Yo me quiero despedir de la población boliviana con mi dialecto, con mi idioma Ixil. Bueno, tantos paseteas, Catalino Cheto, Alameva, Angalas Atestatu, Bolivia, Obas, Inbatano Cheninto, Guatemala, un chip chamba, tío, Tenametza, tío Nimla Tename, Tanimal, Pashna, Pet Catasti, Tipisuchil, Pat Ushil, Zapet Escodan. Atilenchku pero tanch paseteca tachaku tishiku ticha hilas achanotza secatas achauco kushpala libancha tanchete. Maltiosh chiwe Cachalal Qiapan jonim rtziliwich plejun ich kamikri nimwa li Huetamal kamik khilap le qtanimitu ruglek bunak maltiosh chiwe. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias por su tiempo. Gracias.